Bien, muchachos, el último tema de la materia de personalidad 1 tiene que ver con una perspectiva, una forma de ver la personalidad que tiene características más filosóficas, que tiene características no muy apegadas al positivismo lógico de la ciencia o del método científico. Eh, Más filosóficas en el sentido de que tienen que ver más con consideraciones, aspectos de la propia naturaleza humana, consideraciones acerca de la existencia del individuo, consideraciones acerca de cómo el ser humano se desarrolla, consideraciones acerca de conceptos abstractos que el ser humano pone en práctica, como por ejemplo la libertad, la creatividad, el desarrollo personal, la felicidad. O sea, todos esos conceptos, todos esos aspectos tienen que ver con una perspectiva filosófica que tiene que ver fundamentalmente con lo que se conoce como existencialismo, ¿ya? Entonces quiero empezar por ahí, haciendo una pequeña referencia al existencialismo filosófico. El existencialismo filosófico nace en el siglo XIX, básicamente con el pensamiento de Søren Kierkegaard, ¿ya? Søren Kierkegaard, en Dinamarca, era un filósofo, fue un filósofo que se puso a meditar acerca de la existencia del ser humano y desarrolló un concepto que se volvió fundamental para la psicología, que es el concepto de angustia. Él era un sujeto bastante cristiano, cristiano protestante, ¿no? Que se crió en un país protestante, en una iglesia oficial protestante que enfatizaba todo lo relacionado a la relación con Dios, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, Kierkegaard empezó a razonar y analizando versículos bíblicos llegó a ciertas conclusiones. Una de las cuales, una de sus conclusiones principales fue el hecho de que el ser humano, al darse cuenta que es finito, o sea, que se va a morir, eso le genera angustia, eso le genera ansiedad, le genera una situación de desazón, le genera una situación de intranquilidad. A esa situación, o perdón, a esa sensación de intranquilidad, Kierkegaard la denominó angustia y la relacionó con la interacción con Dios. Al sentirnos seres finitos, seres que no somos inmortales, que nos vamos a morir en un determinado momento, nos angustiamos. Y cuando nos relacionamos con Dios, nos sentimos solos ante Dios, porque nadie más nos puede salvar. Nuestra vida va a depender de todo lo que nosotros hayamos hecho. Nuestra salvación, diría él en términos religiosos cristianos, nuestra salvación no va a depender de lo que hayan hecho otros por mí. Nuestra salvación va a depender de lo que yo hice por mí mismo. Entonces, fíjense ese razonamiento. En términos religiosos, él decía, la salvación es individual. Solo yo puedo hacer cosas para salvarme y alcanzar la vida eterna. Concepto número 1, la salvación es individual. O sea, énfasis en lo individual, en el individuo. Número 1. Número 2, el saber que me voy a morir me genera angustia. El saber que mi ser es finito, que yo voy a dejar de existir, me genera intranquilidad. Porque yo quisiera vivir eternamente, yo quisiera seguir existiendo. Entonces, concepto importante 2, angustia, intranquilidad al saber que dejaré de existir en algún momento. Y el concepto número 3, que es el corolario de todo eso, es el pensar de que si me voy a morir, si mi vida va a acabar en un determinado momento, no tiene sentido que viva a la deriva, no tiene sentido que yo deje que me pasen las cosas. Lo que tiene sentido es que yo encuentre una verdad fundamental para guiar mi existencia. Lo que tiene sentido es que yo encuentre una verdad, una razón, un motivo, algo que me guíe hacia adelante, algo que me lleve a tener una vida plena, a tener una existencia realizada. Entonces, fíjense el concepto que acuña Kierkegaard, ¿no? Ese tercer concepto. El saber que me voy a morir me lleva a valorar mi vida. Esa idea tampoco es tan nueva de Kierkegaard. Ya la había lanzado Schopenhauer antes, la había lanzado Kierkegaard, contemporáneo también de, Nietzsche, contemporáneo de Kierkegaard, ¿ya? Y otros filósofos, incluso de la antigua Grecia. Pero quien le da más importancia al aspecto individual, al aspecto subjetivo, a la búsqueda del significado de la vida, al valorizar la propia existencia, ¿no? Al combatir la angustia, al ejercer nuestra libertad,
es Kierkegaard, ¿ok? El gran antecedente filosófico de esta perspectiva es Søren Kierkegaard, entonces, y otros autores que por cuestiones de tiempo ya no viene al caso señalar. Pero acuérdense de los conceptos de Kierkegaard entonces. Primero, énfasis en lo individual. El individuo, la vivencia subjetiva del individuo. Dos, el saber que nuestra vida va a terminar, que nos vamos a morir, nos genera angustia, intranquilidad, ansiedad. Y tres, al saber que nuestra vida va a terminar, eso nos impulsa a hacer algo valioso con nuestra existencia, a elegir, a decidir sobre nosotros mismos y sobre nuestras circunstancias, a no depender de las circunstancias, sino hacer nosotros generar más bien esas circunstancias. Conceptos básicos de lo que es el humanismo y existencialismo. Eso es en la filosofía. ¿Qué pasa en la psicología? Bueno, en la psicología, lo que es existencialista se traduce en términos humanistas, ¿ya? El humanismo es la parte existencial de la psicología, por decirlo de alguna manera. Por eso es que en todos los libros ustedes van a encontrar perspectiva humanista-existencial o humanista existencialista, porque es lo mismo, ¿ya? La diferencia es simplemente que el existencialismo como tal, ese concepto tiene tintes básicamente filosóficos originados en Kierkegaard, como les he explicado. En cambio, el concepto humanista tiene tinte más psicológico, originado en el existencialismo filosófico, por supuesto, pero los autores humanistas no eran filósofos, eran psicólogos que hacían filosofía, de alguna manera. Los existencialistas no eran psicólogos, eran filósofos solamente, como Kierkegaard, por ejemplo. Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer, ¿no? Jean-Paul Sartre y algunos otros, netamente existencialistas. Entonces, el existencialismo en la psicología se llama humanismo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? En resumen, la perspectiva humanista existencial de la personalidad entonces dice que nuestra personalidad está basada fundamentalmente por el valor del propio individuo, por el valor, por las vivencias subjetivas, por las experiencias personales, por el significado subjetivo que yo le atribuyo a mi propia existencia. Eso es lo que define la personalidad. En otras palabras, el valor subjetivo que yo mismo me asigne es lo que determina mi personalidad. Por eso yo puedo tener una personalidad y una vida plena o puedo tener una vida desdichada o ser como un robot que vive el mundo en función a un estímulo y una respuesta nada más, digamos, ¿no? O puedo ser una persona que decide sobre su vida, que decide sobre su futuro, que planifica lo que va a hacer, que no se deja atormentar por los acontecimientos, sino que aprende de los acontecimientos. ¿Qué es la personalidad entonces? Es el producto de esas vivencias subjetivas, personales, de la forma como nosotros interpretamos lo que nos sucede, pero no en sentido cognitivo como el cognitivismo, sino cómo lo interpretamos en sentido personal, en sentido emocional. Aquí el énfasis es en lo afectivo, en lo emocional, ¿ya? Por ejemplo, la muerte de un ser querido puede ser causa de desdicha, de depresión y hasta de suicidio. Pero si la muerte de un ser querido yo la veo en términos reales o en una perspectiva de que, por ejemplo, pienso, ¿será que a ese ser querido que ha fallecido le gustaría que yo me deprime y me suicida por causa de su fallecimiento? La respuesta probablemente va a ser que obviamente que no le gustaría. Entonces yo puedo más bien desarrollar mi potencialidad, desarrollar mi personalidad a raíz de esa tragedia. Entonces la tragedia no es lo que me va a marcar el fracaso. Es más, el fracaso no me va a marcar el fracaso. El fracaso me va a marcar el éxito porque yo voy a aprender del fracaso. Entonces, noten la diferencia. Eso es la personalidad. La personalidad es cómo yo enfrento mi existencia, lo que me encuentro en este mundo. Pero soy yo el que determina eso. Soy yo el que le doy significado valórico a eso. Entonces, el énfasis aquí es en el valor del ser humano, ¿ya? No en las conductas, no en las cogniciones, no necesariamente en las interacciones, sino en qué significado emocional subjetivo tiene para mí esto. Les pongo un ejemplo que a mí me marcó, ¿no? De alguna manera. Cuando yo entré a estudiar la carrera en primer semestre, aquí mismo donde están ustedes, la típica pregunta del docente de primer semestre, ¿no? ¿Por qué está estudiando psicología? Entonces hicimos un pequeño ruedo porque no éramos muchos estudiantes, ¿no? Y cada uno opinó. Yo tenía una compañera que acababa de conocer, era una señora mayor, ¿no? Una señora mayorcita, tendría cerca de 70 años probablemente.
bueno, todos dimos nuestra opinión acerca de por qué decidimos estudiar psicología y qué significaba estar en la universidad, cosas así, ¿no? Cuando le tocó hablar a ella se puso a llorar y dijo, para mí siempre fue importante estudiar, pero yo tuve que dedicar mi vida a trabajar primero y a criar a mis hijos. Nunca pude entrar a la universidad y ahora estar en la universidad para mí es importante porque siempre quise estudiar, siempre quise ser profesional, pero nunca pude hacerlo porque tuve que dedicarme a salir de la pobreza, a trabajar, a sacar adelante a mi familia, a mis hijos, etcétera. Y ahora ya puedo hacerlo. Y se sentía emocionada, o sea, lloró, pero lloró de alegría, ¿no? Entonces yo vi esas lágrimas de esa compañera, ¿no? Yo no lloré cuando hablé, pero sí, de alguna manera para mí era importante. Yo tenía 17 años, entonces sí era importante estar en la universidad y aprender, pero no al nivel de las lágrimas. Bueno, a las 2 o 3 semanas, algo así, el licenciado Yáñez, que era jefe de carrera en ese entonces, ella dejó de asistir, iba todos los días a clase y dejó de asistir. A los días que dejó de asistir viene el licenciado Yáñez y nos informa que esa estudiante había fallecido. Y bueno, los que deseaban ir al velorio, etcétera, etcétera, ¿no? Recién en ese momento yo entendí el significado de las lágrimas de esa compañera, porque estaba en una etapa existencial diferente de su vida. Tenía cerca de 70 años, calculo yo. Yo tenía 17 por cumplir 18. O sea, yo estaba en una etapa de mi vida en la que la muerte no tenía ningún significado para mí. Es más, nunca me había planteado el tema de la muerte. A mis 18 años yo veía la muerte lejana, pero esta persona, a sus 60 y tantos o 70 y poco, ya veía la muerte próxima, sin duda. Entonces era valioso todo lo que ella podía hacer, porque se iba a terminar su vida. Entonces noten lo diferente de la vivencia de ella y lo diferente de la vivencia mía. Entonces, la personalidad de ella estaba determinada por las vivencias subjetivas de ese momento existencial que ella estaba viviendo, por la etapa de su vida en la que se encontraba y por las cosas que decidió hacer en esa etapa, estudiar. Ya no tenía sentido. Ella sabía que no iba a estudiar para trabajar, no le iba a dar. Estaba estudiando porque era importante haberlo hecho en su vida y nunca lo pudo hacer. El simple hecho de estudiar ya era importante. En cambio, para mí, estudiar era importante porque no tenía herencia, porque era yesca, porque todo lo que ustedes quieran, y era una forma de vida. Yo o me moría de hambre, digamos, o estudiar y vivís de eso, o te morís de hambre, una de las dos. Entonces, claro, me motivaba, me gustaba, etcétera, pero también había una motivación de objetivo de vida porque de esto iba a vivir, de esto iba a trabajar. ¿Me entiende? No es que para ella hubiera sido más importante y para mí menos importante, no. Para los dos era importante, tanto para ella como para mí. Pero el significado de este mismo acontecimiento era muy diferente para ella y muy diferente para mí. ¿Por qué? Por la vivencia existencial de la etapa evolutiva en la que cada uno se encontraba. ¿Ok? En eso entonces hace énfasis la perspectiva humanista existencial. ¿Ya? Bueno, ¿cómo surge todo esto? Surge básicamente en los años, los precursores surgen en los años 30, 40 del siglo pasado, en la psicología, el humanismo, ¿no? Perspectiva humanista existencial. Pero como tal surge más o menos a principios de los 60 y 70 del siglo pasado, cuando se critica mucho al psicoanálisis y al conductismo, porque se los consideraba como que muy limitados, ¿ya? ¿Por qué? Porque el psicoanálisis se basaba solo en la patología y el conductismo solo en lo externo. Entonces, fíjense, uno hacía énfasis en lo interno negativo, que era la patología, neurosis, psicosis, y otro hacía énfasis solo en lo externo, que eran los estímulos y las consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué critican los humanistas? Dicen, no, el ser humano no solo es patología, el ser humano no solo es neurosis. Es más, Freud le peló en basar su teoría en gente con problemas porque él se basó para construir su teoría en lo que veía de sus pacientes. Pero eran pacientes, era una población clínica con características problemáticas. ¿Cómo puede generalizar de la población clínica con características problemáticas la personalidad a gente no clínica, a gente que no tiene problemas emocionales, mentales, etcétera? Entonces ellos criticaban eso, ellos decían, una teoría de la personalidad tiene que basarse en gente sana, no en gente con problemas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente tiene esas características, ¿no?
tenemos que ver las fortalezas y las virtudes del ser humano en vez de ver lo patológico. Por eso la metáfora del humanismo es el árbol que crece y da su sombra y su fruto y se desarrolla. La metáfora también es la semilla, que es pequeña e insignificante en un momento, pero tiene la potencialidad de convertirse en una gran planta que crece y supera muchísimas veces su tamaño. Entonces, a veces nos sentimos semillas, pequeños, insignificantes, limitados, pero esa semilla tiene la potencialidad de convertirse en una gran planta. Tal vez no somos plantas en un momento determinado, pero podemos llegar a hacerlo, ¿ya? Entonces, por ahí va el razonamiento. Y criticaba al conductismo, el humanismo, porque prescindía de lo mental. Lo mental es importante, tanto desde lo consciente como de lo inconsciente, porque si no, si prescindimos de lo mortal, nos convertimos en robots que solamente funcionan dependiendo de los estímulos y de las consecuencias. Entonces, esa es una crítica que el humanismo le hace al conductismo. No somos robots, tenemos sentimientos, digamos, ¿no? Y al psicoanálisis le critica de que no somos patología, tenemos fortaleza y tenemos virtudes. Entonces ellos se ubican en medio entre el psicoanálisis y el conductismo. Por eso al humanismo se lo llama la tercera fuerza, porque se contrapone a la primera fuerza, que es el psicoanálisis, y a la segunda fuerza, que es el conductismo. Pero les estoy hablando de hace 60, 70, 80 años por ahí, ¿no? Bueno, algo así. De los años 60 del siglo pasado. Esas como características fundamentales del existencialismo. ¿Cuáles son los precursores en la psicología de lo que es el humanismo existencial? Son nuestros amigos viejos conocidos nuestros, de ustedes y míos, Gordon Allport y Henry Murray, ¿no? Gordon Allport, ustedes recordarán que es el que acuñó el concepto psicología de la personalidad y es uno de los autores básicos de esta materia, digamos, de esta disciplina, ¿no? Allport también fue el precursor del humanismo, porque, por ejemplo, gracias a Allport fue que en América y por tanto en el mundo se conoce a Víctor Frank, el creador de la logoterapia, ¿no? Porque fue Gordon Allport el que lo trajo a Estados Unidos y le hizo el prólogo a su primer libro de Frank, que fue el muy famoso, El hombre en busca de sentido. Quien hizo el prólogo de ese libro fue Gordon Allport. Y como Gordon Allport era famosísimo, entonces si alguien famoso le hace un prólogo a ustedes, seguro que ustedes se pueden hacer famosos también. Imagínense que publiquen un libro y que Skinner viviera y que Skinner le haga el prólogo. O que Freud viviera y que Freud le haga el prólogo. O sea, usted ya se lanza, digamos, ¿no? Entonces, eso hizo Gordon Allport con Víctor Frank. Y Henry Murray, a quien también ya hemos visto, que también fue precursor porque enfatizaba el tema de la relación entre necesidades y motivación, pero no basada solo en lo biológico, ¿ya? ¿Quiénes son los principales representantes de la perspectiva humanista existencial? Maslow, Rogers y Frank, ¿ya? A Maslow ya lo hemos mencionado en la perspectiva que tiene que ver con las disposiciones, con lo de las características motivacionales, la teoría de la jerarquía de necesidades, etc. Por tanto, no lo vamos a reseñar nuevamente, sino que nos vamos a concentrar un poquito en Rogers y Frank. Rogers, bueno, la teoría de Rogers se basa fundamentalmente en el ser humano funcional, en el ser humano que desarrolla su propia existencia, en el ser humano consciente, no inconsciente, ¿ya? En el ser humano que empieza a hacer cosas y desarrolla su personalidad. O en palabras rogerianas de Rogers, desarrolla sus potencialidades, llega a ser lo que realmente quiere ser, en otras palabras. ¿Cuáles son los conceptos básicos que vamos a señalar de Rogers? Primero, el sí mismo. El sí mismo para Rogers es fundamental. ¿Qué es el sí mismo? El sí mismo es la conciencia, es la parte consciente del aquí y ahora del individuo. Eso es el sí mismo, no es el pasado, los recuerdos del pasado, no, no, no. Lo que en este momento me hace vivenciar lo que me está sucediendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes me están prestando atención, lo que están poniendo en juego y en práctica es el sí mismo. O sea, lo que ustedes son, la conciencia del aquí y el ahora, la conciencia del momento presente, ese es el sí mismo. Ahora, ese sí mismo, esa conciencia que tienen ustedes de ser ustedes y no otra persona, porque yo estoy seguro que usted está seguro que es usted, ¿no? Yo estoy seguro que usted no piensa que es otra persona, porque eso sería un trastorno de personalidades múltiples. Si usted no tiene ese trastorno, usted es una persona común y silvestre, como diríamos, como usted o como yo,
¿no? Que asumimos que no tenemos ese trastorno. Entonces, sabemos que somos nosotros, nos hemos diferenciado del mundo. Yo sé hasta dónde llega Alejandro y hasta dónde no llega Alejandro. El límite de Alejandro es su piel, por ejemplo, en el cuerpo, no pasa de su piel, ¿no? Y el límite de Alejandro en su pensamiento es su propia forma de pensar y tener la seguridad que mis ideas no se me fugan o que nadie me roba las ideas, porque eso sería esquizofrenia, por ejemplo. Por eso es que el humanismo existencialismo enfatiza lo normal, no lo patológico. Porque una persona normal, común y silvestre, como diríamos, no tiene fuga de ideas, no tiene doble personalidad, está segura de quién es, no duda de que es Ángela, Ana, Paola, Alejandro, Miguel, Vicente. No tiene la duda de que es medio Ana o medio Miguel, medio hombre o medio mujer. No, es hombre, se acepta como hombre en todos los aspectos. O es mujer o viceversa, ¿ya? Entonces, el sí mismo es esa concepción personal que tenemos de nosotros mismos de manera consciente del aquí y el ahora de lo que estamos vivenciando. Ahora, ese sí mismo tiene lo que Rogers llama la tendencia a la realización. La tendencia a la realización es la motivación básica, pero a mejorar. Rogers dice, el ser humano es esencialmente bueno, esencialmente tiende a ser lo mejor, tiende a desarrollarse, no tiende a la maldad, no tiende a lo negativo, no. Es el entorno el que lo desvía, es el entorno el que lo modifica. Hay una motivación fundamental en el ser humano a ser mejores cada día, aunque no lo logremos muchas veces. Se los demuestro con una pregunta sencilla. ¿Quién de ustedes quiere ser el peor psicólogo de Santa Cruz? Creo que nadie. ¿Quién de ustedes quiere ser la peor esposa o el peor esposo en Santa Cruz? Nadie. ¿Quién de ustedes quiere ser un mal padre o una mala madre? Nadie. Porque ustedes, al igual que yo, tienen una motivación básica a mejorar, a hacer lo mejor, a desarrollar sus potencialidades, ¿ya? Y de ahí viene el famoso concepto de desarrollo de potencialidades. ¿Cómo se desarrolla el sí mismo? Se desarrolla a lo largo de nuestra historia a través de lo que se llama proceso de valoración organísmica. Es decir, yo juzgo mi organismo en función a las experiencias que me suceden, pero yo juzgo en función a si esas experiencias me ayudan a crecer o me ayudan a hundirme, ¿no? Si las experiencias que me pasan yo le saco el jugo, como se diría, y aprendo de las experiencias, entonces estoy desarrollándome organísmicamente. Cuando dice organísmico, no piensen en organismo de riñón, hígado, biología, no, organismo como tal, total. Entonces yo juzgo las experiencias que me suceden para ver si me ayudan a desarrollar mis potencialidades y a crecer o no. Y ahí es donde se produce el desarrollo del sí mismo. Ese sí mismo, que se desarrolla desde nuestra infancia, se da fundamentalmente por lo que Rogers llama consideración positiva. La consideración positiva es una necesidad básica que tenemos nosotros, que es de aceptación de otras personas. Y la primer figura de aceptación que nosotros tenemos para nuestro desarrollo y que nos permite desarrollarnos precisamente es nuestra madre, pues. Que nuestra madre o nuestro cuidador o cuidadora nos acepte, nos alimente, nos nutra biológica y emocionalmente, pues nos ayuda a ser personas funcionales, ¿no? Ahora, esa consideración positiva, esa aceptación, primero la aplicamos a otros y después la aplicamos a nosotros mismos. Cuando la aplicamos a nosotros mismos, nosotros también nos aceptamos o no. Nos aceptamos de dos maneras, de manera condicional o de manera incondicional. Nos aceptamos de manera condicional cuando creemos que nuestra vida tiene sentido dependiendo de los éxitos o los resultados que tengamos. Si salgo profesional, soy exitoso. Si no, soy fracasado. Si me divorcio, soy fracasado. Si no me divorcio, soy exitoso, etc. Juzgo en función al resultado. Me acepto condicionalmente. Sos bueno si logras esto. Sos bueno si haces esto otro. En cambio, la aceptación incondicional es aceptarme tal cual soy, así con todos mis defectos, mis virtudes, mis características y todo lo demás. Ya se darán cuenta ustedes que lo ideal es la aceptación incondicional, aceptarnos como somos, con nuestros defectos, pero desarrollar nuestras virtudes también, ¿ya? Y finalmente, ¿cuáles son las características del funcionamiento pleno de la personalidad? Porque acuérdense que los humanistas existencialistas no se basan en lo patológico, sino en lo funcional. Entonces, para Rogers, lo fundamental del individuo es la libertad.
estamos condenados a ser libres, como diría Sartre también. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando vivimos una vida intensa que no depende de los aspectos materiales, sino depende de los aspectos existenciales o vivenciales. Cuando somos creativos, cuando desarrollamos relaciones intensas con otras personas, cuando no nos frustramos porque no tenemos algún bien económico, sino que más bien disfrutamos los pocos bienes económicos que podamos tener, pero nuestra vida se acerca a lo que se podría llamar felicidad, ¿ya? Esas son las principales características de Rogers. Ahora, Frank, ustedes saben que Frank estuvo en varios campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, él era judío, entonces estuvo a punto de morir varias veces y por eso, en función a todas esas vivencias, desarrolló su teoría, ¿no? Que llamó logoterapia, ¿no? Viene del logos, sentido, ¿no? Es la terapia en busca del sentido. Porque la característica básica de la personalidad para Frank es que una personalidad funcional es una personalidad que tiene sentido. Así de simple. Si la vida de ustedes tiene un sentido, está orientada por algo, orientada hacia algo, entonces ustedes tienen una personalidad plena. Pero si su vida no está orientada hacia nada, es lo que les suceda nomás, entonces no tienen una vida plena, una personalidad plena. Lo más probable es que se frustren, lo más probable es que desarrollen enfermedades, lo más probable es que terminen teniendo relaciones interpersonales conflictivas, divorcios, peleas, etcétera. Pero si su vida la encaminan hacia un determinado objetivo que ustedes descubren, no se inventan, para Frank el sentido de la vida se descubre, no se inventa. Quiere decir, ya está en ustedes, ya está inmerso en ustedes el sentido de su vida, pero tienen que descubrirlo. ¿Cuál es el sentido que le van a dar a su vida? ¿No? Como dijo Nietzsche, quien tiene un por qué vivir puede soportar cualquier cómo. Fíjense qué profundo. Quien tiene un por qué vivir puede soportar cualquier cómo, o sea, puede soportar cualquier circunstancia. Quien tiene por qué vivir. Eso significa entonces de que si yo tengo objetivos de vida bien definidos, no importan las circunstancias, no importan las dificultades, no importa lo que suceda, yo voy a seguir siempre adelante, porque tengo hacia dónde llegar, ¿ya? Bien, en base a todo esto, Frank desarrolló dos conceptos que después para la terapia fueron muy importantes, que son la intención paradójica y la desreflexión. Él se dio cuenta de que el ser humano se conflictúa por dos cosas, escuchen bien, porque piensa mucho o porque hace mucho. Cuando yo pienso mucho es cuando me viene una idea y yo la revoloteo en mi mente y sigo pensando y sigo pensando y sigo pensando. Por ejemplo, cuando quiero olvidar a alguien y trato de no pensar en esa persona, ¿no? Trato de no recordar. Escucho esa canción que me dedicó y no quiero escuchar. Estoy al pendiente de no escuchar esa canción, de no pensar en ella. Pero sucede que mientras más pienso en no pensar, más pienso. Como dice el poemita por ahí, cuando pienso que no pienso en ti, sigo pensando en ti. Quiero intentar ahora no pensar que sigo pensando en ti, porque pensar en no pensar es ya pensar. Parece trabalenguas, pero no lo es. Cuando ustedes intentan no pensar, van a pensar más. A ver, no piensen en un elefante rosa. ¿Pueden no pensar en un elefante rosa? Es imposible, la mente no tiene el no, solo tiene el sí. Entonces, cuando yo intento no pensar, cuando yo intento olvidar conscientemente es porque estoy pensando demasiado. Cuando estoy pensando demasiado, ¿ya? La solución es paradójicamente intentar pensar lo que no quiero pensar. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hasta ahora he intentado olvidarla porque trato de no pensar en ella y mientras más trato de no pensar en ella, sigo pensando en ella, la intención paradójica va a consistir en que yo más bien, en vez de tratar de dejar de pensar en ella, intente pensar en ella a propósito. Por eso es paradójico, porque yo trato de olvidarla y la mejor manera de olvidar es recordar. Si yo empiezo a recordar todos los días de manera sistemática, de manera progresiva a esa persona, al final, obvio que no voy a olvidar a la persona, pero ya no me va a afectar ese recuerdo de la misma manera. Entonces, la intención paradójica en lo mental se llamaría de reflexión, que quiere decir, es lo mismo que lo paradójico, pero es en lo mental. Yo, en vez de intentar no pensar, pienso. Eso es paradójico. Ahora,
Si eso lo llevo a la conducta, eso sería intención paradójica. En lo mental se llama de reflexión. Por ejemplo, pensar en no pensar no funciona. Entonces voy a pensar a propósito en la persona. La intención paradójica sería la conducta. Si, por ejemplo, yo quiero olvidarla y no paso por esos lugares por donde nos enamoramos, donde nos arreglamos, no quiero pasar por el romántico curichi ni nada por el estilo porque me trae recuerdos de cuando conversamos, de cuando nos arreglamos, etcétera, y evito el curichi. Mientras más evite el curichi, más estoy al pendiente de ella. La intención paradójica, ¿en qué consistiría? Que yo pase por el curichi, que yo no me limite a las cosas, los lugares donde estuve con ella. O sea, que simplemente viva mi vida. Entonces, tanto la intención paradójica como la de reflexión consisten en hacer lo opuesto a lo que queremos. Si lo que hacemos es mental, se llama de reflexión. Si lo que hacemos es conductual, se llama intención paradójica. Pero los dos tienen el mismo principio. ¿Cuál es ese principio? Cuando yo he intentado a propósito algo que no da resultado, el intentar lo contrario puede ser que dé resultado. Y eso funciona en la terapia. Por ejemplo, un hombre con disfunción eréctil, su pene no se endura porque él trata de que su pene se endure. Mientras más trata de que su pene se endure, menos se endura su pene. La intención paradójica sería que él intente realmente no tener erección. Al intentar realmente no tener erección en la práctica de su vida sexual, lo más probable es que tenga erecciones. Esa es intención paradójica, ¿ya? Dos de las técnicas básicas de la psicoterapia, ¿ok? Bueno, de esa manera entonces terminamos el último tema de la materia y voy a detener la grabación en este momento.